Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vive, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Y estamos en qué? En victoria, ¿verdad? En victoria. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí se escucha bien, ¿verdad? Fino, fino. Ok. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a estar leyendo Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 16. Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos en este momento, Señor, ya en la recta final, Señor, de esta vigilia. Padre Celestial, que seas tú preparando nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo, Señor, ese espíritu de entendimiento, Padre Celestial. Que esta palabra la podamos escudriñar, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Que seas tú enseñándonos en este momento, Espíritu Santo, sé tú dirigiendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora bien, esta palabra nos enseña algo muy importante. Dice que Dios nos hizo libre y por lo tanto somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces tomamos esto en poco y no nos damos cuenta que ser hijos de Dios tiene un peso muy grande. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Y no es así, hermano. Inclusive misma gente del mundo dice, yo también soy hijo de Dios. Pero si vamos a la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos ver que solo los que creen en Jesús y lo reciben en su corazón son dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que si usted ve a alguien por ahí diciendo que todos son hijos de Dios, hermano, usted léale Juan capítulo 1, versículo 12, para que se le quite eso. Ahora bien, antiguamente, en los tiempos de antes, los tiempos de la Biblia, e incluso hoy en día también se sigue viendo que los hijos adoptaban la profesión de su padre o adoptaban el oficio de su padre. Por ejemplo, si el papá era panadero, el hijo también salía panadero, aprendía de eso de su padre. O si era doctor, el hijo también terminaba siendo doctor. Si era, yo qué sé, por ejemplo, era agricultor, aprendía todo de la agricultura, cómo sembrar, cómo cosechar, todas esas cosas. Un ejemplo también de esto fue mismo Jesús. Leemos en la palabra de Dios que José era carpintero y Jesús también terminó siendo carpintero. Entonces podemos ver esto. En Marcos capítulo 1, versículo 19, también me dice que los hijos de Zebedeo, o para explicarlo mejor, Jacobo y Juan, terminaron siendo pescadores como su padre. Entonces, podemos ver que era muy común esto. ¿Por qué? Pues antiguamente no había universidades, antiguamente no existía la ULA, antiguamente no existía Oxford, no existía Harvard, entonces adoptaban ese oficio de su padre. Pero no solamente adoptaban su oficio, sino que también adoptaban su comportamiento. Y esto lo podemos ver mucho en los reyes. Si nos vamos a la palabra de Dios, hay un rey llamado Ocosías en Primera de Reyes 22:52. Primera de Reyes 22:52. Y podemos ver que se pueden tomar comportamientos tanto malos como buenos. Dice,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, podemos ver que este rey tomó los mismos comportamientos de sus padres, unos comportamientos malos, hermano. Pero también hubo otro rey que tomó comportamientos buenos. Vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 15:3. Segunda de Reyes 15:3. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Entonces podemos ver que podemos tomar tanto costumbres malas como costumbres buenas. Entonces recibimos todo lo que aprendemos de nuestros padres. En Dios también pasa así. Un hijo de Dios recibe su nombre, su carácter, su identidad, su integridad, su forma de pensar y su forma de hablar. Todo esto lo recibe un hijo de Dios. Y aquí es cuando entendemos mejor el versículo base, Romanos 8:15, que dejamos de ser esclavos y ahora somos llamados hijos de Dios. Porque como lo mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, que ya dejamos las costumbres del pasado y ahora adoptamos las costumbres de Cristo, las costumbres de Dios, que es nuestro Padre. Dios le dijo a David en 2 de Samuel 7:14, le dijo lo siguiente, 2 de Samuel 7:14, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo. Entonces, vemos que Dios le dice a David que él lo toma para él como un hijo, pero también le dice que lo puede corregir. Esto también nos pasa a nosotros cuando somos escogidos por Dios y llamados hijos. Somos corregidos, hermano. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué si yo soy cristiano me pasa esto? O decimos, ¿por qué yo soy tan salado? Muchas veces decimos eso. Cónchale, pero es que a mí me pasa de todo, hermano. Pues eso, hermano. Dios nos está corrigiendo porque Él nos ama. Porque dice Proverbios 3:12. Lo siguiente, lo voy a leer también en traducción lenguaje actual. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Y hay otro paralelo que me sorprendió mucho en Hebreos, que dice, también en traducción lenguaje actual, Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Entonces podemos ver que Dios nos corrige también, porque nos ama. Entonces, si usted un día fue al centro y dejó la moto en un lugar y cuando volvió se lo había llevado la grúa, no se moleste, hermano, porque a lo mejor Dios lo está corrigiendo. O si un día usted en pleno viaje se le quedó accidentada la moto, no se moleste, hermano, porque a lo mejor Dios lo está corrigiendo. Porque así hace Dios, porque Dios te ama. Y muchas veces también decimos, ¿por qué a ellos no les pasa? ¿Por qué a la gente del mundo no les pasa? Sencillo, hermano, porque ellos no son hijos de Dios. Dios solamente corrige a los que son sus hijos. Ahora bien, vamos a ir a Hechos 17:28. Dice, Él nos da poder para vivir y movernos. Lo estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Entonces, si a ti te preguntan, ¿por qué no haces estas actitudes? ¿Por qué tú eres diferente? La respuesta es sencilla, porque soy hijo de Dios. Ahora bien, como hijos de Dios tenemos dos cosas muy importantes. La primera, privilegios, y la segunda, responsabilidades. Primer privilegio,
confianza de acercarnos a Dios. Vamos a leer Hebreos 4:16. Dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Entonces podemos ver que tenemos como privilegio acercarnos a Dios con confianza. Así como, por ejemplo, cómo somos nosotros con nuestros padres. Usted puede abrazar a su papá, usted puede abrazar a su mamá, usted puede hablarle de algo suyo, algo que íntimo que usted tenga. Usted puede pedirle prestado el carro a su papá, o incluso a veces hasta usted se lo lleva, o le pide prestado la moto y se lo lleva y después lo llama 2 horas después, mire, yo tengo la moto, por decirlo así, porque usted tiene confianza con él. Pero así también pasa con nosotros. En los años 1960 hubo un presidente muy poderoso, muy conocido, llamado John Kennedy. Y mucha gente se sorprendió porque él en la oficina dejaba jugar a sus hijos. Mientras que él estaba ahí firmando papeles, un hombre muy poderoso, un presidente muy poderoso de los Estados Unidos. Mientras él firmaba papeles importantes, los hijos jugaban en la oficina. Y mucha gente se sorprendió de esto, pero era porque había esa confianza. Así también somos nosotros en Dios. Tenemos esa confianza de pedirle, tenemos esa confianza de inclusive de pelear con Él, como lo hizo Jacob. Tenemos esa confianza de tener intimidad, intimidad en el sentido de hablar cosas que tengamos nosotros, de decirle, Señor, me pasa esto, Señor, tengo esto, Señor, necesito esto. Esto nos lo dice Mateo 7:11. En traducción lenguaje actual dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces podemos ver que podemos tener esa confianza en Dios, de pedirle, de hablar con Él, de acercarnos, de abrazar a Dios, su presencia. Segundo privilegio, la herencia, hermano. Un claro ejemplo de esto es el mismo hijo pródigo. El hijo pródigo recibió una herencia, que después lo usó mal, bueno, fue decisión de él, pero él recibió una herencia de su padre. Romanos 5:8 dice, perdón, vamos a leer Apocalipsis 21:7, en Reina Valera, Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces vemos que heredamos todas esas cosas de Dios, las cosas del reino en los cielos, hermano. Sabemos que no somos de este mundo, sabemos que nosotros pertenecemos al reino de los cielos y por lo tanto como el reino de los cielos es nuestra casa, nosotros recibimos esa heredad, esa herencia, hermano. Muchas veces en el mundo se ven cosas muy tontas, hermano. Cosas como que tu papá te desheredó porque ahora vas a la iglesia. Pasa mucho. O te desheredan porque te volviste cristiano. Hermano, cosas tan tontas, pero nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una herencia más grande en los reinos de los cielos. Amén. Tercer privilegio, hermano. Lo que se vivir en la tierra, lo que se vive en el reino de los cielos, hermano. Tremendo privilegio. Si en el cielo se vive salud y prosperidad, hermano, usted también va a vivir eso, porque usted es un hijo de Dios. Si en el cielo se vive abundancia, usted también va a recibir eso, hermano. Y viviéndolo aquí mismo en la tierra, porque Dios allá no está deprimido, no está aburrido, sino que allá en el cielo hay gozo, allá hay paz, hermano, y usted también va a recibir eso. Cuarto privilegio,
Vamos a leer Gálatas 4:7. Dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia, hermano. Pero aquí hay algo particular. Dice otra vez, ya no son como los esclavos, hermano. Entonces esta cuarta privilegio es la autoridad, hermano. Porque un esclavo solamente recibe órdenes, pero cuando somos libres en Cristo, el Señor nos da autoridad de profetizar, nos da autoridad de decirle a esa montaña, muévete, nos da autoridad de echar fuera demonios, nos da autoridad de muchas cosas, hermano. Quinto privilegio, usar el nombre de Dios, hermano. Tremendo privilegio. Muchas veces como cristianos decimos frases muy conocidas, como por decir, esa persona no sabe que se está metiendo con un hijo de Dios. A veces decimos, si supiera que yo soy hijo de Dios, que yo tengo el nombre de Dios en mí. Sexto privilegio, hermano. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 4:6 dice, ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, dice en esta versión. Entonces vemos que pues, recibimos el Espíritu de Dios y somos guiados por Él. Romanos 8:14 dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, hermano. Un verdadero hijo de Dios vive en obediencia y vive guiado por el Espíritu de Dios. Usted es guiado en todo. Usted es guiado cuando va a hacer un negocio. Usted es guiado cuando va a comprar un carro. Usted es guiado cuando va a tomar alguna decisión importante, hermano. Sexto privilegio, reflejar a Dios. Usted como hijo tiene ese privilegio de reflejar a Dios. Y vamos a leer Mateo 5:14-16. Que dice, en traducción en lenguaje actual, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces podemos ver, hermano, que nosotros reflejamos a Dios. Muchas veces también pasa que, no sé si usted le ha pasado, que le dicen, uy, usted es igualito a su papá. O dicen, se viste igual que su papá, habla igual que su papá. Muchas veces pasa así. Pues nosotros también, como hijos de Dios, también reflejamos eso. Moisés, hermano, reflejaba a Dios. Imagínense. Nosotros también debemos ser así. Tenemos ese privilegio, hermano, de reflejar a Dios. Ahora bien, también tenemos responsabilidades. La primera responsabilidad es honrar el nombre de Dios, hermano. Usted debe tener esa responsabilidad, hermano. Muchos padres dicen, qué vergüenza mi hijo, porque pasa, hermano, muchos padres dicen eso, qué vergüenza mi hijo. Y también algunos hijos dicen que digan lo que quieran,
no me importa mi papá, que digan lo que quieran. Así, hermano, no tienen esa responsabilidad de honrar a su padre, hermano. Nosotros debemos honrar el nombre de Dios. Dice Proverbios 22:1. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiéndose en rico. Es decir, aquí vale más respetar, ser conocido porque respetamos el nombre de Dios, hermano. Y aquí voy a hablar un poco fuerte, hermano, sin pelos en la lengua, como dicen por ahí. Hoy en día hay muchos cristianos que no merecen ser llamados hijos de Dios. Cristianos mediocres, hermano. Cristianos que dan mal testimonio. Cristianos en la iglesia, hermano, porque por ellos no llegan la gente a los pies de Cristo, hermano. Blasfeman el nombre de Dios. Manchan el nombre de Dios. Por culpa de cristianos que no viven lo que son, hermano. Imagínese usted eso. Una vez dije en un servicio de jóvenes, me acuerdo yo hace 2 años, ¿sabe qué es feo, hermano? ¿Sabe qué es triste? Que ustedes le digan, ¿usted es cristiano de verdad o de mentira? Hermano, a un verdadero hijo de Dios le duele eso, hermano. No manchemos el nombre de Dios. Honremos su nombre. Dice Romanos 2:24, y aquí es más claro todavía. En traducción en lenguaje actual me gustó esta versión porque lo deja muy claro. Dice, tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Lo voy a repetir. La gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Imagínense, hermano, ustedes. Vamos a la segunda responsabilidad que debemos tener como hijos de Dios. Hebreos 4:16, lo leímos hace un rato, que decía que debemos tener confianza, acercarnos al reino del Señor, al trono del Señor. Pero, sabe, hermano, una cosa es tener confianza y otra cosa es ser confianzudo. Se lo voy a explicar mejor, hermano. A veces nos acostumbramos a que a veces decimos, yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé lo que va a hacer el Señor. A veces en pleno servicio, para que lo entienda mejor, estamos pendientes del teléfono, estamos pendientes de hablar afuera, hermano. Estamos en la alabanza y salimos afuera a hablar. ¿Qué es eso, hermano? Usted tiene que respetar la presencia de Dios. Usted tiene que ser responsable con esto, hermano. Hermanos que se salen de la vigilia, hermanos que se salen del matutino a hablar de negocios, hablar de yo qué sé, X cosa, hermano. No, usted tiene que respetar la presencia de Dios, porque usted es un hijo de Dios, hermano. A veces pareciera que tenemos a Dios de papá y al diablo como padrastro, hermano. O sea, un día está con uno y otro día está con otro. ¿Qué pasa, hermano? No, usted tiene que tener solamente a Dios como padre. ¿Sabe, hermano? Hemos tenido la oportunidad de ir a la iglesia del pastor Satirio dos Santos y allá en Cúcuta, Colombia. Y hermano, allá usted no puede entrar a la iglesia con agua. Usted no puede entrar a la iglesia con comida. Usted durante la prédica no puede salir ni al baño, hermano. Entonces nosotros también debemos ser así. Debemos respetar. Hay mucha gente que sabe cuánto falta para terminar la prédica y se sale 10, 15 minutos antes. No, hermano.
Un ejemplo de esto, hermano, fue el mismo Usa. En 2 de Samuel, sabemos que estaban llevando el arca de Dios. Y Usa, hermano, vino y dice que tocó el arca. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Pero que aquí pasaron varias cosas. Pero una de ellas fue que el arca estuvo por 40 años en la casa de Abinadab. Y a lo mejor, hermano, los hijos de Abinadab jugaban béisbol, jugaban fútbol, jugaban básquet y el arca estaba ya guardado, hermano. Imagínense ustedes. Entonces nosotros debemos tener esta responsabilidad. Tercera responsabilidad, hacer solo lo que Dios hace. Y vamos a leer Juan 5, 19 y 20. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Por todo lo que hace el Padre hace. También lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, hermano, usted nada más tiene que hacer lo que Dios haga, hermano. Mismo Jesús lo dijo. Si Dios no dice malas palabras, ¿por qué usted va a decir malas palabras, hermano? Si Dios no bebe, si Dios no toma, ¿por qué usted va a tomar? O si Dios da ejemplo, usted también debe dar ejemplo, hermano. Cuarta responsabilidad. Responsabilidad de estar bajo la autoridad de Dios. O para que me entienda mejor, responsabilidad de mantenernos en la cobertura de Dios. Normalmente tenemos varias autoridades, pero voy a nombrar dos. Los padres y la iglesia, hermano. Tenemos estas autoridades que Dios nos puso, bien sea para protegernos o para bendecirnos, hermano. Dios nos puso a nuestros padres para protegernos y bendecirnos. Igualmente en la iglesia. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Llevándolo, si usted ya no está bajo sus padres, o si ya usted no está con sus padres, Dios puso a tu pastor, Dios puso a tu líder como cobertura, como autoridad, hermano. Si nosotros nos salimos de esta cobertura, el diablo nos va a agarrar, hermano. Tristemente, el diablo nos va a zarandear, el diablo va a tener derecho sobre nosotros. Por eso debemos ser responsables con mantenernos bajo la cobertura que Dios nos puso, hermano. Dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, hermano. Dios nos hizo, ciertamente, pero hay veces que Dios tiene que poner un martillo y un cincel, hermano. Y a lo mejor los que estamos bajo la sujeción de nuestros padres, los jóvenes, o aquellos que aún están adultos, que aún están bajo la sujeción de sus padres, ese cincel se puede llamar su mamá, hermano, que llega y le dice, le da cincelazo y le da cincelazo para que agarre, hermano. O ese cincel puede ser su pastor o su líder, que llegó y te dio un cincelazo, Dios con el martillo y el líder es el cincel, le dio, y usted, ay, me dolió, como que mejor me voy. No, hermano, Dios está usando ese cincel para que agarre forma, porque Dios quiere que tú tengas forma, porque Dios quiere enseñarte, hermano. Así que no te molestes cuando
tener un cincelazo en la iglesia, hermano. Dios va a usarlos para que tú tengas forma. Así que, hermano, el título de esta enseñanza es Un verdadero hijo. Ese es el título de esta enseñanza, hermano. Un verdadero hijo es obediente. Un verdadero hijo tiene todas estas cosas presentes. Un verdadero hijo tiene privilegios, hermano, que Dios le dio. Estos privilegios de tener una heredad, de privilegios de tener las cosas del reino de los cielos, privilegios de tantas cosas, hermano, y estas responsabilidades que debemos tenerlas presentes. Ser responsables, respetar, honrar el nombre de Dios. Así que, hermano, voy a hacer una pequeña oración para que esta enseñanza, perdón, que acabamos de escuchar, se atesore en nuestros corazones, hermano. Somos hijos de Dios. Si usted cree en Jesús, si usted cree ciertamente, usted es un hijo de Dios, hermano. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Padre Santo, sabemos que fuimos llamados hijos por ti, Señor, que somos hijos tuyos, Padre Celestial. Padre, gracias por darnos privilegio. Gracias por darnos estas responsabilidades que sabemos que debemos mantenerlas, Señor, que debemos ser responsables con esto, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, si se nos hace difícil, Señor, porque a lo mejor como hijos se nos puede hacer difícil, Señor. Entonces ayúdanos tú como Padre, Señor, que podamos reflejarte, Señor, como buen hijo, como un hijo que refleja a su Padre en la calle, Señor, o en cualquier lugar, que así también seamos nosotros, que podamos reflejar tu presencia como lo hizo Moisés, Señor. Padre Celestial, gracias por los privilegios que nos diste, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite ser hijos tuyos, Señor. Padre Celestial, que esta palabra se quede en nuestros corazones, Señor. Y que podamos entenderlo, Señor, y guardarlo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este momento, por esta vigilia, Señor, por esta palabra, Padre Celestial. Gracias porque tú hablaste hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.